días, muchas gracias por acompañarme en esta mañana y por haber madrugado a escucharme. Primero pues quiero agradecer muchísimo a Héctor y a Gustavo Quirola por su compañía y su confianza, y pues a este espacio que organiza la Facultad de Filosofía y la Universidad Javeriana, y pues por toda la compañía de mis amigos y mis colegas. Para mí este es un momento especial. Entonces, bueno, voy a empezar. Desde Pico de la Mirándola se nos había sugerido la potente idea de una naturaleza indefinida y perfectible de lo humano. Esto significaba que los seres humanos podían moldear su propia constitución, pues esta no era fija ni determinada. Muchos siglos han pasado desde esta afirmación, que una y otra vez parece ratificarse a través de todas las transformaciones culturales que han acompañado a las sociedades modernas y contemporáneas, occidentales y occidentalizadas, desde formas de organización social, política y económica, hasta invenciones filosóficas, artísticas, literarias, científicas y tecnológicas que dan cuenta de nuestra libertad y creatividad. No obstante, podemos sospechar seriamente de la naturaleza indefinida de lo humano, pues los ámbitos de creatividad cultural y agencia han sido espacios histórica y preponderantemente masculinos. La disciplina filosófica es un claro ejemplo de cómo los varones blancos y sobre todo europeos han dominado la creación intelectual. También ha sucedido algo similar en el escenario de las invenciones científicas y técnicas, y lugares de prestigio como el de la tecnología han sido dominados por hombres. Así pues, la naturaleza indefinida de lo humano, su flexibilidad y plasticidad solo ha sido posible para los varones. El mundo patriarcal moderno ha determinado la naturaleza femenina, esencializando a las mujeres y fijándolas a unos confines muy estrechos, el de la reproducción y con esta el cuidado de los hijos y el trabajo doméstico. El feminismo humanista, tal y como lo caracteriza Iris Marion Young, ha denunciado esta distinción tajante entre hombres y mujeres. Este tipo de feminismo considera que la opresión de las mujeres consiste en impedirles su desarrollo en los ámbitos de creación masculino, al dejarlas fijadas a sus roles tradicionales. En este contexto, la liberación de las mujeres consistiría en la emancipación de dichas actividades tradicionales, de tal modo que tengan la oportunidad de hacer lo que los hombres históricamente han hecho. Si la procreación ocupa uno de los lugares centrales en el sostenimiento de la opresión, una de las posibles formas en que las mujeres podrían liberarse de aquello que les impide el desarrollo creador es a través de la modificación de este rol por medios tecnológicos, lo que a su vez tiene un impacto en la conformación de aquella estructura familiar orientada a la reproducción de la especie. Esta es la propuesta que defiende la famosa feminista radical Shulamit Firestone desde los años 70. En el presente texto propongo cuestionar si es posible superar y hasta qué punto la opresión de las mujeres a través de una tecnología que nos libere del rol en la reproducción, por lo que debo responder a la pregunta acerca de si hay o no hay una subordinación biológica. En este contexto defenderé una dialéctica entre la cultura y la naturaleza que reconoce la insuficiencia de los proyectos tecnológicos por sí solos y que aboga por enfrentar los problemas sociales y culturales que producen las injusticias hacia las mujeres. Vincular este cuestionamiento con el problema del equilibrio ecológico, pues parte de tan anhelado equilibrio depende de que los seres humanos hagamos algo para limitar la reproducción de la especie, tal y como lo señala Firestone. A través de los argumentos de Elizabeth Frake defenderé un sentido en el que sigue siendo posible justificar moralmente la reproducción en medio de las catástrofes ambientales que vivimos hoy en día, pero también reconoceré por qué es fundamental enfrentar desde una perspectiva feminista el problema de la cantidad de seres humanos en el planeta y el consumo que hacemos de recursos. Primero, algunos rasgos del feminismo humanista. Inicialmente debo advertir que la preocupación que me convoca en medio de este simposio es la de la injusticia, entendida como opresión y dominación, es decir, como el conjunto de condiciones sociales e institucionales que impiden el autodesarrollo y la autodeterminación de las personas, tal y como lo defiende Iris Marion Young.
la opresión se ejerce sobre grupos sociales como el de las mujeres. El género, como bien lo indica Young, da cuenta de la posición desigual en la estructura social del grupo de mujeres, así como lo hace a su manera la raza o la clase. Por estructural entiendo, siguiendo a Young, el conjunto de desventajas sistemáticas y persistentes que impiden a las mujeres acceder a bienes y recursos materiales, estar protegidas por la ley, tener autoridad, prestigio, credibilidad y autoestima, así como disponer de recursos interpretativos para dar sentido a sus experiencias. Si seguimos a Sally Haslanger, esto es una cita, S es una mujer si S es sistemáticamente subordinada en alguna dimensión, económica, política, etc., y S es señalada como objeto de dicho trato por los rasgos corporales observados o imaginados que se supone que son evidencia del papel biológico de la mujer en la reproducción. Fin de la cita. Así pues, el rol en la reproducción es el punto de partida para tratar a otros como subalternos, en este caso las mujeres, y con esto para esperar de ellos ciertos modos de conducta, tener expectativas muy específicas sobre sus actividades, sus deseos y su lugar en el mundo. A partir de lo anterior, podemos afirmar que el feminismo humanista, a grandes rasgos, denunciaría la situación de las mujeres en la estructura social como injusta, al considerar que las personas categorizadas bajo este grupo tienen las mismas capacidades que los varones. Con las oportunidades apropiadas pueden desarrollarse igual que los hombres. Con condiciones sociales justas, las mujeres estarían en capacidad de acceder a bienes y recursos, estar protegidas por la ley, tener autoridad, prestigio, credibilidad y autoestima. De alguna manera, y siguiendo a Young, el feminismo humanista apela a la idea de una humanidad universal que se caracteriza principalmente por su capacidad para desarrollar actividades creadoras, que además se traducen en la producción de nuevo conocimiento, poder y prestigio, y que serían las que posibilitan la naturaleza indefinida de lo humano para seguir a pico de la mirándolo. Si apela a una humanidad universal, el feminismo humanista considera que la distinción entre hombres y mujeres es accidental con respecto a la naturaleza humana. Pero, esto es una cita de Young, que la cultura patriarcal ha atribuido a la mujer una naturaleza femenina distinta por la que ha justificado su exclusión de la mayor parte de la actividad importante y creativa de la sociedad: ciencia, política, invención, industria, comercio, artes, fin de la cita. De modo que, siguiendo a Young, el feminismo humanista concibe que la opresión de las mujeres consiste en la inhibición y distorsión de su potencial en medio de una sociedad que permite solamente el desarrollo de los hombres. Las mujeres no participan de la plena humanidad porque están fijadas a una serie de roles tradicionales, no creadores, como los del cuidado del hogar y de los hijos, y cuya justificación se halla, como vimos líneas atrás, en el rol reproductivo que hace de él un motivo para postular una esencia femenina. Para el feminismo humanista, la liberación de las mujeres consistiría en emanciparse de los roles tradicionales y darles la oportunidad de hacer lo que los hombres históricamente han hecho. Como bien lo señala Young, el problema del feminismo humanista está en que equipara la plena humanidad, la humanidad universal, con los roles tradicionalmente masculinos, y en ese sentido no cuestiona la definición de ser humano. Es más, cito a Young, identifica lo humano con lo masculino. Además, corre el riesgo de devaluar las actividades femeninas tradicionales, tal y como lo hace la cultura patriarcal, porque precisamente estas no se encuentran del lado de la creatividad y de la verdadera humanidad. Críticas al humanismo a secas, como las de Sloterdijk, para quien el propósito histórico del humanismo es producir una élite letrada y dominadora, también es aplicable al feminismo humanista, pues la concepción ideológica del hombre universal es la que ha permitido a los varones blancos del norte global dominar a aquellos que no lo son, y eso incluye a las mujeres. No obstante, la potencia del feminismo humanista, a juicio de Young, consiste en denunciar claramente la injusticia, la opresión, y amenazar los sitios de poder, privilegio y reconocimiento de los varones, lo cual es central en la lucha por la justicia. Quisiera plantear que parte del feminismo humanista parece comprometerse con el hecho de que el rol femenino en la reproducción no solo es una marca para establecer la distinción entre hombres y mujeres,
sino que además resulta ser una carga que les dificulta desarrollar su potencial creador y en suma humano. Hasta este momento es claro que el compromiso fundamental del feminismo humanista radica en que las mujeres puedan ejercer sus capacidades creadoras y ocupar roles que han sido preponderantemente masculinos, pero no queda claro qué debe hacerse con la procreación, el cuidado de la casa y de los hijos. ¿Se trataría de hacer un trabajo más equitativo entre varones y mujeres en esos ámbitos? Parece que esta respuesta es positiva si se aplica tanto al trabajo doméstico como al cuidado de los hijos. Pero ¿puede ser la procreación un trabajo equitativo? ¿Cómo sería posible? Esto último nos llevaría a imaginar la posibilidad de superar tecnológicamente el rol en la reproducción. Segundo, la posible superación tecnológica del rol en la reproducción. Una de las posibles formas que adopta el feminismo humanista, si aceptamos en todo caso que el humanismo es un término ambiguo y que hay muchas formas del humanismo, es la propuesta de Shulamit Firestone. En su famoso e influyente texto de los 70s, La dialéctica del sexo, Firestone reconoce que, cito, hay una opresión que se remonta más allá de todo testimonio escrito hasta penetrar en los mismísimos umbrales del reino animal. Cierro la cita. Se trata de la opresión sexual y con ella de la generación de dos clases sexuales producida por lo que denomina una división natural entre los sexos. Para Firestone, la opresión de la mujer no puede explicarse solamente en términos económicos, sino que es necesaria una interpretación materialista de la historia basada en la diferencia sexual para así entender cómo la diferencia reproductiva entre los sexos está en el origen de la primera división laboral y con ella en la primera división de clases. Firestone considera, cito, que a diferencia de la estamentización económica, las clases sexuales nacieron directamente de una realidad biológica. Hombres y mujeres fueron creados con distinta configuración y diversidad de privilegios. Esta apelación a la realidad biológica es lo que le permite afirmar que las mujeres, por un lado, viven una tiranía que es producto de sus funciones reproductivas y por otro, que han estado subordinadas a su propia biología, es decir, a experiencias como la menstruación, el parto, el amamantamiento, la menopausia. Pareciera entonces que la idea de cuerpo privilegiado solo puede aplicarse a los cuerpos masculinos, dado que no tendrían que cargar con un embarazo ni tampoco parecen tener aparentemente ninguna experiencia corporal desagradable como la de las mujeres. Cuando se habla de ellos, su rasgo esencial es el de la racionalidad. Para Firestone, la consecuencia de esta realidad biológica femenina ha consistido en que las mujeres terminen dependiendo de los varones para su supervivencia física, lo cual ahonda su vulnerabilidad. Además, dado que los bebés humanos necesitan un tiempo desproporcionadamente mayor que el de los animales para desarrollarse, Firestone considera que la opresión se acentúa en tanto que la dependencia del hijo hacia su madre es mayor. Esto se traduce en menos tiempo y disposición para la creación científica, artística o tecnológica, o para dedicarse a la política o a los negocios. Hasta este punto, los argumentos de la escritora y activista nos conducirían a afirmar que tanto la reproducción como las experiencias típicamente femeninas son un obstáculo para el desarrollo plenamente humano. La diferencia sexual estaría en el origen de la opresión y sería su causa. Si esto es así, no hay nada que hacer, pues es la realidad biológica la que produce la injusticia. No obstante, Firestone está convencida de que, cito, la humanidad ha empezado a desbordar la naturaleza. Ya no podemos justificar el mantenimiento de un sistema discriminatorio de clases sexuales basándonos en su enraizamiento en la naturaleza. Siguiendo a Beauvoir, ella afirma que debido a nuestra constitución histórica no nos sometemos pasivamente a la naturaleza, sino que la controlamos, de modo que es posible pensar en la reproducción artificial como salida. Y así, cita de ella, los niños nacerían para ambos sexos por igual o en independencia de ambos. Así pues, para Firestone la salida a la subordinación biológica es tecnológica. A partir de lo anterior surge la siguiente cuestión: ¿es la biología el origen y la causa de la desventaja sistemática de las mujeres?
Por un lado, le concedo a Firestone que la diferencia en el rol reproductivo está en el origen del dualismo. De la misma forma lo indica Haslanger cuando se refiere a él como punto de partida para la categorización. Sin embargo, no estoy de acuerdo en que la diferencia en el rol reproductivo sea la causa de la injusticia, ni que las experiencias típicamente femeninas de menstruar, cargar un bebé durante 9 meses, lactar o tener la menopausia sean en sí mismas experiencias opresoras. Lo anterior significa comprometerse con la idea de que el cuerpo femenino es una carga y un obstáculo para su propio desarrollo, mientras que el cuerpo masculino es pura posibilidad, libre de marcas y de experiencias desagradables, puede hacer lo que quiera. Para Haslanger, cito, las ficciones sobre las esencias biológicas y la determinación genética se utilizan para reforzar la creencia en lo idóneo e inevitable de las clasificaciones. Fin de la cita. De ahí que insista en que nuestros esquemas clasificatorios no mapean grupos preexistentes, sino que más bien refuerzan ciertas agrupaciones con base en intereses de poder. Así pues, concuerdo con Haslanger en que la diferencia sexual es un efecto de prácticas, hábitos y significados sociales, más no la causa natural de que haya diferencias de género, ni mucho menos la causa de la opresión. Por lo tanto, considero muy problemático referirse a una subordinación biológica, que además esconde peligrosamente un desprecio por el cuerpo femenino, acercándose así peligrosamente al patriarcado. Me parece que la argumentación de Firestone está presa de la idea según la cual los seres humanos debemos emprender una guerra contra nosotros mismos y más específicamente contra lo natural en nosotros, argumentación que se agudiza especialmente al considerar los cuerpos de las mujeres. Al contrario de esta postura, Jung señala, por ejemplo, en un ensayo sobre el Pregnant Embodiment, se llama así, que la mujer embarazada se experimenta a sí misma como fuente y partícipe de un proceso creativo. Ahora bien, en otras partes de su argumentación, Firestone matiza un poco más su postura y señala que la biología es responsable en parte de la producción de los privilegios de los varones, de ahí que afirme que el desequilibrio sexual del poder posee una base biológica, por lo que parece estar indicando que no es la única causa del desequilibrio de poder entre hombres y mujeres. También encuentra un refuerzo de la opresión en la estructura familiar moderna y occidental, así como en todos sus correspondientes aliados culturales que se encargan de propagar ideológicamente las funciones específicas de las mujeres en la reproducción, el cuidado y el trabajo doméstico como si fueran sus funciones esenciales. Aún así, Firestone considera que es la realidad biológica la que está a la base de la injusticia. Por supuesto que las diferencias biológicas pueden producir mayores o menores capacidades corporales. La edad también puede hacerlo, un accidente o una enfermedad puede disminuir la función de un cuerpo, su entrenamiento físico, mejoramiento tecnológico es capaz de aumentar una capacidad. Todo cuerpo es ya un límite en sí mismo para la acción y la relación con el mundo, pero también es una condición de posibilidad. No obstante, son las condiciones sociales y dentro de ellas las tecnológicas las que permiten que un cuerpo pueda o no pueda desarrollar su potencial. En todo caso, la apelación de Firestone a una suerte de base biológica o de realidad biológica es razonable, pero lo es como origen de la división o como base objetiva de la identidad sexual, tal y como lo defiende Linda Martín Alpert, pero no como causa de la opresión. La idea de una base objetiva permite reconocer que la división sexual no es simplemente una interpretación, aunque los significados sociales que se le dan sí lo sean. Martín Alpert reconoce que hay algo natural en la diferencia sexual, o al menos objetivo en ella, pero con la cautela de no comprometerse con una distinción tajante entre cultura y naturaleza, como si la naturaleza fuera la opresora, mientras que la cultura tecnológica la liberadora. Más bien lo fundamental consiste en reconocer que la relación entre lo social y lo natural es dialéctica. Mantener una categoría objetiva de identidad sexual es central para reconocer que los hombres y las mujeres se diferencian por las distintas relaciones que tienen con la potencial o real reproducción,
biológica de concebir, dar a luz y amamantar, ni sin negar por ello que las diversas formas culturales moldean esa vivencia. La postura de Alcoff indica que, cito, saber que se puede quedar embarazada y tener hijos en el futuro afecta la forma de sentir y pensar sobre el embarazo y el parto, las relaciones sexuales, las relaciones familiares y las distintas posibilidades de trabajo remunerado o las carreras profesionales. Y de la cita. Pero este saber sentir y pensar también es efecto de las condiciones sino también producido a través de una perfecta cultura y naturaleza. La biología no es la causa de la opresión, sino que es el punto de partida para la justificación de la opresión. La organización de la estructura social, los hábitos y significados culturales son los que hacen que las experiencias de los cuerpos femeninos sean tachadas de experiencias opresoras, poniendo más límites sociales a las posibilidades de sus cuerpos y construyendo actitudes despreciadoras respecto a su constitución corporal. Si Jung sostiene que mujer es un colectivo, esta es una cita, un colectivo social cuyos miembros están unidos pasivamente por los objetos en torno a los cuales se orientan sus acciones y o por los efectos materiales de las acciones de los demás, fin de la cita, las necesidades prácticas van constituyendo a las mujeres. Y si hay límites sociales a estas necesidades, la experiencia del cuerpo femenino se traduce en una carga. Si existiera una subordinación biológica sin más, sin la relación con lo social, dicha subordinación sería aplicable a todo lo viviente, no exclusivamente a las mujeres. Así pues, no es razonable pensar en una subordinación biológica, sino más bien en una subordinación social que ha aprendido a interpretar los cuerpos femeninos como cuerpos despreciables, a pesar de que haya un cierto grado de exaltación de la belleza de los cuerpos femeninos, como lo afirma Jung. En sus palabras, cito, el hecho de que se reserve algún espacio cultural para venerar la belleza femenina y el deseo por lo femenino, ese mismo camafeo hace que la mayor parte de las mujeres sean cuerpos grises, feos, temibles, odiosos. Sabemos, siguiendo a Jung, que la cultura patriarcal identifica a los grupos subordinados con sus cuerpos. En el caso del racismo acentúa el color, en el sexismo los ata a la reproducción y a todas las experiencias femeninas de las que ha hablado. Por otro lado, si la salida de Firestone es tecnológica, ¿qué entiende por reproducción artificial humana? Líneas atrás, Firestone propone que dada nuestra realidad histórica es posible apostar por la reproducción artificial. Para la escritora, el feminismo se constituye en la inevitable respuesta de la mujer al desarrollo de una tecnología capaz de liberarla de la tiranía de sus funciones sexo-reproductivas. Cierro la cita. Pareciera que la propuesta consiste en la creación de úteros artificiales, ectogénesis, de tal modo que una máquina cumpla la función de la gestación, pero también parece indicar la posibilidad tecnológica de que los varones puedan quedar embarazados, como la película de Arnold Schwarzenegger. Estas propuestas todavía no son posibles del todo, pero considero que su potencia consiste en empujar a nuestra imaginación y especulación hacia formas de pensar otras maneras de reproducción y gestación descorporeizadas. Según el diario El País, los primeros úteros artificiales ya están en camino y están pensados siguiendo a la BBC para proteger a bebés extremadamente prematuros. Varios equipos de investigación de Estados Unidos, China, Países Bajos, Australia y España los están construyendo con el objetivo de ayudar a sobrevivir a los bebés nacidos antes de las 26 semanas de gestación. Uno de estos países ha conseguido el prototipo exitoso y en septiembre de 2023 solicitó permiso a la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos para pasar a la fase de experimentación con humanos. Si bien acepto y considero que es deseable esta posibilidad tecnológica, no solo para ampliar nuestra imaginación, sino para la capacidad de desarrollo científico y bienestar de la humanidad,
y en ese sentido estoy de acuerdo con la idea de Firestone de que la reproducción artificial no es deshumanizante. Considero que no cumple la función de liberar a las mujeres de un cuerpo obstáculo, sino que puede convertirse en una opción social y tecnocientífica que incrementa nuestras posibilidades como seres humanos, y también creo que puede ayudar a reducir el dolor y el sufrimiento, pero no a eliminarlo. Especialmente ampliaría nuestras posibilidades de decisión y permitiría una relación más horizontal respecto a quien desea vivir la experiencia del embarazo. Pero subrayo, no considero que el útero artificial cumpla la función de liberarnos de la tiranía de la biología, dado que el cuerpo femenino no puede ser pensado exclusivamente como una carga, sino también como potencia. Siguiendo a Jung en su ensayo sobre el cuerpo embarazado, hay ocasiones, esa es una cita, en la que experimento mi cuerpo solo como una resistencia, solo como una dolorosa otredad que me impide alcanzar mis objetivos. Sin embargo, es inapropiado atribuir un significado tan negativo a toda experiencia de estar ligado a la conciencia del cuerpo en su peso y materialidad. Cierro la cita. La diseñadora social Lisa Mandemaker, quien trabaja con el Hospital Universitario Máxima Medical Center de Países Bajos, está creando tecnológicamente un útero artificial para ser usado en 5 años. Ella habla de diseño especulativo. Ella es diseñadora especulativa para pensar en futuros e imaginar futuros posibles de la reproducción. Y no solo posibles, sino también probables y preferibles de la reproducción. Es bien interesante lo que ella está haciendo hoy en Países Bajos. Como podemos ver, su atención está en la elección de las mujeres, en la reducción de algunos cambios y malestares, de los que habla Lisa Mandemaker, pero no en la eliminación de la subordinación. Además, esto no resuelve un problema más amplio de injusticia, en donde las condiciones sociales y culturales cumplen un rol determinante y la tiranía aparece con todo su peso. Estoy hablando del útero artificial. Si las condiciones y límites materiales, las necesidades prácticas y los símbolos no se ponen en discusión, la tecnología no resuelve nada por sí sola. Necesitamos enfrentar seriamente problemas como la conciliación entre la maternidad y el trabajo asalariado, el trabajo de cuidado de las niñas y los niños, la cotización de las semanas de pensión, la eliminación de la violencia obstétrica, el acceso a la tecnología y la reestructuración de la concepción tradicional de familia moderna y occidental, entre otros tantos problemas. Pero también, en caso de lograr estos desarrollos tecnológicos discutidos, necesitamos posturas morales y políticas que hagan un uso responsable de la misma, que no contribuya al sometimiento de las mujeres y sobre todo de las más pobres. Al final, la propuesta de Firestone consiste en eliminar las clases sexuales en pos de una cultura andrógina que supere la dialéctica sexual existente. Considero que la idea de una cultura andrógina parece comprometerse con una suerte de neutralidad respecto de la diferencia sexual. Si bien parece deseable, cito a Haslanger, trabajar por una sociedad libre de género en un sentido materialista, una en la que no exista la opresión por razón del sexo, también es necesario permitir que las diferencias sexuales y reproductivas se tengan en cuenta en una sociedad justa. Lo cierto es que con la propuesta de Firestone se hace visible uno de los problemas centrales que viven las mujeres en las sociedades contemporáneas, que tiene como origen la diferencia en el rol reproductivo. Ahora bien, aunque su propuesta nos exige concebir principalmente la ectogénesis y hombres embarazados para liberarse de la subordinación, hoy por hoy hay disponibles desarrollos tecnológicos que le han permitido a las mujeres ampliar sus posibilidades de agencia en relación con la reproducción y con ello tener el control sobre nuestros cuerpos. Sin duda, la invención de los anticonceptivos ha sido fundamental para que las mujeres no estén determinadas a tener hijos si no los desean, y el acceso al aborto ha permitido franquear el llamado destino biológico. Por otro lado, la inseminación artificial, la fertilización in vitro, la maternidad subrogada, la donación de esperma y la congelación de óvulos han ampliado las posibilidades de la reproducción,
sobre todo para aquellos que no se encuentran bajo el vínculo de una relación heterosexual o que tienen dificultades para tener hijos o que quieren aplazar por un tiempo la decisión de tenerlos. Todas estas tecnologías me parecen deseables en tanto contribuyen al bienestar de los seres humanos y no son deshumanizantes, aunque por supuesto no están exentas de dilemas morales que no puedo tratar aquí. Lo cierto es que, como he mencionado antes, las tecnologías no resuelven la subordinación, incluso podrían ahondar en ella si son usadas para reforzar el sistema patriarcal y si no incluyen un punto de vista feminista en el conocimiento. Ahora bien, en el marco del problema de la reproducción, surge la otra pregunta: ¿es deseable que haya más gente en el planeta, tanto por medios tecnológicos como sin ellos? Esta pregunta nos conduce al delicado asunto del equilibrio ambiental mediado por la tecnología. Equilibrio ecológico y reproducción. Firestone propone que, cito, una revolución feminista podría ser el factor decisivo en el establecimiento de un equilibrio ecológico. Fin de la cita. Pues el feminismo que la pensadora propone permite que las mujeres se hagan cargo del control de la natalidad sumado a otros frentes fundamentales: el control de la fertilidad, la liberación de la estructura familiar biológica, así como aquellas instituciones dedicadas al nacimiento y la educación de los hijos. Todo esto supone poner el acento en el control que las mujeres deberían tener sobre sus propios cuerpos e incluso la capacidad de influencia que podrían tener sobre una cultura que los ha tratado como medios y no como fines. Como podemos ver, este poder sobre el propio cuerpo tiene implicaciones sobre un posible equilibrio ecológico mediado por la tecnología. Sin duda alguna, la preocupación por la reproducción resulta fundamental en tiempos de catástrofes ambientales, puesto que el proyecto de procrear tiene amplios efectos sobre el medio ambiente, en términos de número de personas y de su correspondiente consumo de recursos. En palabras de Elizabeth Brake, aparece la cuestión, cito, de si el proyecto de procreación puede ser compatible con el proyecto del ecologista. Sin duda alguna, traer un hijo al mundo por medios naturales o tecnológicos produce grandes consecuencias sobre el medio ambiente. Aumenta la demanda de recursos que se necesitan para mantener a una persona, los bienes materiales que se consumen son enormes, la huella de carbono que produce cada individuo es significativa. Por ejemplo, un colombiano promedio puede emitir al año 1,6 toneladas de dióxido de carbono, de acuerdo con el Ministerio del Medio Ambiente, lo cual en todo caso está por debajo del promedio mundial. Si esto es así, la preocupación, cito, por la justicia medioambiental exige sin duda limitar el número de niños, pues como lo menciona Brake, la procreación es quizá el mayor efecto que tienen los padres sobre el medio ambiente. Una posible salida, que además cumple con el deber imperfecto de asistir a otros, consiste en que aquellos que desean tener hijos adopten, en vez de procrear hijos con lazos genéticos. No obstante, Brake considera que sigue habiendo una justificación moral para tener hijos con lazos genéticos, bien sea a través de medios naturales o, en nuestro caso, tecnológicos. Sin duda, crear un ser humano es crear algo que tiene valor intrínseco, pero también algo que tiene valor social, pues por ejemplo permite reponer la mano de obra y contribuye con el relevo generacional. Ahora bien, el argumento más importante que defiende Brake para tener hijos, y sobre todo con lazos genéticos, consiste en que, cito, los procreadores que pueblan el futuro podrían contribuir a un buen futuro transmitiendo sus genes, es decir, creando futuras personas que tomen buenas decisiones y sean agentes virtuosos, prudentes administradores del medio ambiente, pacíficos, valientes, etc. Esta idea debe presuponer una concepción pluralista de los valores que incluya distintas virtudes, habilidades y talentos para enfrentar los complejos problemas a los que nos enfrentamos como civilización. En suma, Brake justifica moralmente la procreación con lazos genéticos como un proyecto de reproducción de rasgos familiares que permiten sujetos virtuosos.
Esto la distancia de una justificación narcisista o cosmética basada en meros gustos o en la idea de que al tener un hijo es uno el que se está perviviendo, por ejemplo, o que uno quiere tener los ojos azules del marido en el hijo que quiere tener. Si bien esto resulta ser una justificación para la reproducción con lazos genéticos, los costos medioambientales parecen seguir en pie, por lo que la propuesta de Brake consiste en exigir a los procreadores que disminuyan el uso de recursos para compensar los costos medioambientales, los costos de la procreación, por lo que la propuesta de decrecimiento de recursos parece razonable, en tanto exigencia moral fundamental. Si bien Brake no pone el acento en un equilibrio tecnológico ni en una reproducción tecnológica como lo hace Firestone, en donde el control de la reproducción y la natalidad esté a cargo de las mujeres, Brake se ocupa de pensar en la procreación y sus efectos medioambientales desde una perspectiva feminista. A su juicio, no solo es moral la perspectiva de no tener hijos, que es una decisión de muchos ecologistas, sino que también hay razones morales para tenerlos, pero con el cuidado del consumo de recursos y poniendo la meta en el cultivo de agentes virtuosos que resuelvan los problemas del inminente futuro. Y ya con esto cierro, conclusiones. En esta presentación he querido mostrar, a diferencia de Firestone, que no hay una opresión biológica, por tanto el cuerpo de las mujeres no es un obstáculo ni una carga para las posibilidades creadoras de lo humano, que incluyen tener hijos y educarlos. El rol en la reproducción, así como todas las experiencias típicamente femeninas, han sido el punto de partida para justificar la subordinación de las mujeres, pero en sí mismas no son las causas de la opresión. Como bien lo afirma Jung, cito, las diferencias de grupo no son naturales, se hacen y se rehacen constantemente en las interacciones sociales. Fin de la cita. Con estos puntos de partida, el patriarcado nos ha fijado y esencializado, nos ha determinado un mundo cerrado y ha impedido nuestra naturaleza indefinida, tal y como lo defiende Pico della Mirandola. Además, el patriarcado nos ha habituado a despreciar nuestros cuerpos. De hecho, odiando a nuestros cuerpos, el patriarcado se ha fortalecido. Por otro lado, mientras que Firestone pretende superar la dialéctica entre cultura y naturaleza, así como la dialéctica entre ambos sexos en pro de una sociedad andrógina, mi propuesta se distancia de ella porque la considera presa de una distinción binaria que además reproduce los prejuicios de la cultura patriarcal. Mi posición más bien aboga por una tensión dialéctica entre cultura y naturaleza, así como entre varones y mujeres, en donde la diferencia sexual y el rol reproductivo se mantengan, pero no para oprimir, sino para pensar constantemente en condiciones sociales justas para todas y todos. En estas condiciones sociales, estoy a favor de desarrollos tecnológicos que permitan descorporizar el embarazo, tal y como lo defiende Firestone, pues considero, al igual que Lisa Mandemacher, que la reproducción natural no es el único camino. También defiendo las pastas anticonceptivas, la fertilización in vitro y todas las prótesis que nos permitan tener más libertad de elección y control sobre nuestros cuerpos y que además mejoren nuestra calidad de vida. Por supuesto, todas estas tecnologías deben estar mediadas por una reflexión necesariamente feminista y por un punto de vista femenino en el conocimiento. Sin duda alguna, estos problemas de la reproducción nos permiten apostar por un equilibrio ecológico mediado por la tecnología. Adoptar y decrecer en consumo son salidas razonables. Aún así, sigo a Brake, sigue siendo posible justificar moralmente la procreación, tanto por medios tecnológicos como naturales, en tanto cultivemos seres humanos virtuosos que resuelvan los problemas comunes más acuciantes de la humanidad. Tal vez la cuestión es cómo tener hijos, bajo qué condiciones y consideraciones morales feministas que incluyan una preocupación por todo lo existente, para así no cruzar la delgada línea entre un sueño hecho realidad y una espantosa película de ciencia ficción. Muchas gracias.